Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Ahora quiero compartir con ustedes algunas historias en relación con la situación actual en Ucrania. Y bueno, la primera historia que les quiero comentar aquí es sobre esta que dice que el ejército ucraniano está usando eh, kinders para poner posiciones de disparo. Esto viene de parte, está reportándolo el ejército ruso. Y básicamente dice que el ejército de Ucrania y las Fuerzas Armadas de Ucrania han puesto posiciones de disparo como francotiradores cerca de un Kirnder en la ciudad de Konstantinovka, este es en la región de Donetsk, y también han puesto depósitos de armas y materiales de guerra en otro Kinder en la ciudad de Nikolaev. Esto viene del dirigente de la Centro de Control para la Defensa Nacional de Rusia, que es el señor Mikhail Mistintsev. Y bueno, aquí están hablando de los detalles. Aquí dicen que en Konstantinovka pusieron, como dicen aquí, posiciones de francotiradores, pusieron minas alrededor del Kinder y no le dijeron a la gente lo que estaba pasando, ¿no? Así que pues eso es lo que estaban haciendo. Hay otra historia que es la historia de Nikolaev. Dice que ahí pusieron un almacén con armamento, municiones, combustible, lubricantes. Y esto en el edificio del Kinder en Nikolaev. Y pusieron también piezas de artillería de alto calibre en áreas densamente pobladas. Y dice que él enfatizó el hecho de que a los residentes no se les permite salir de sus apartamentos. Entonces, este artículo es importante porque refleja una política de operación del ejército ucraniano. Esto no es una cosa aislada, es algo, vamos a decir, institucionalizado. Es algo que el ejército ucraniano hace regularmente en todos los lugares del teatro de guerra. Ha sido ya reportado anteriormente, precisamente pasó mucho o fue reportado con más frecuencia en Mariupol. Reportaban los residentes que el ejército andaba por ahí disparando desde morteros hasta artillería cerca de áreas civiles y lo hacían a propósito, le decían a la gente que no saliera, pero la idea de que no salieran era para provocar una reacción, así que disparaban y luego provocaron una reacción y le decían a la gente que no saliera, no para protegerlos, sino para que les cayera la bomba encima de ellos, ¿no? Y entonces esto es parte de una estrategia de una propaganda de guerra, ¿verdad? Para crear una mala reputación del ejército ruso. Finalmente esto es para consumo extranjero, ¿verdad? Es para la prensa extranjera decirles, miren, el ejército ruso está atacando a personas civiles. Y bueno, pues este hecho está violando unas que se llaman las leyes de la guerra o reglas de la guerra. Como tal no son leyes, nadie las puede obligar a ningún país ni a ningún ejército a que se comporte de acuerdo con ellas. Son ciertas conductas que se decidieron que hacían, vamos a decir, la guerra de una forma un poco más civilizada, si se le puede llamar así, en contraste con lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacían bombardeos indiscriminados de áreas civiles sin ninguna, vamos a decir, sin ninguna razón otra de que hubiera ahí objetivos militares. Simplemente se bombardeaba a los civiles en todos lados, pues con el ánimo de matarlos directamente, ¿no? Ahora se han creado estas reglas de la guerra y bueno, las reglas de la guerra en general o de una forma muy simple dice que si hay un área civil, como puede ser una escuela, un hospital o simplemente un área residencial donde viven las personas, si hay ahí equipo militar o si hay ahí, vamos a decir, soldados, si hay ahí piezas de artillería, si hay ahí municiones, aunque sea un hospital, aunque sea una escuela, aunque sea un edificio de apartamentos, el tener equipo militar en ese lugar lo convierte en un objetivo militar válido. Y entonces eso es lo que ha hecho el ejército ruso. Cuando ven que hay este tipo de equipo en estos lugares, pues atacan la posición, pero luego el ejército ucraniano utiliza esta información que lo hicieron, vamos a decir, a propósito, ¿verdad?
como una provocación, y luego como parte de su campaña de propaganda dicen, miren, los rusos están atacando a los civiles, no les importa las vidas humanas. Entonces finalmente es una campaña de información para tratar de crear una mala reputación para el ejército ruso y para la nación rusa en su conjunto. Ahora les voy a mencionar aquí dos historias que están relacionadas. Estas están relacionadas con los misiles que son los Toshka-U. Y aquí está mencionando, este es del artículo del 25 de junio, está reportándose de Lugansk. Dice, las Fuerzas Armadas ucranianas bombardearon el pueblo de Svatovo en la República de Lugansk usando un misil de tipo Toshka-U. El misil fue disparado vamos a decir, desde un lugar que se llama Drushkovka. Y luego viene otra historia donde se dispararon 4 misiles a lugares o a poblaciones, y esto fue por parte del ejército de las Fuerzas Armadas ucranianas, y usaron nuevamente un misil Toshka-U y bombardearon las áreas de Stakhanov, Brianka y Teplishnoe, y también, como comentamos, la ciudad de Svatovo que vimos en el punto anterior. Dice, en días recientes vamos a decir, el ejército ucraniano ha estado bombardeando el territorio de la República de Lugansk con misiles de Toshka-U casi a diario, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la relevancia de esto? Pues hace algunas semanas hubo por ahí una historia muy mencionada de la ciudad de Kramatorsk. Cuando la gente estaba evacuando la ciudad, el ejército ucraniano atacó con un misil tipo Toshka-U precisamente en la estación de tren, matando varias personas. Entonces volvemos al estilo del ejército ucraniano. Después de esto culparon al ejército ruso, dijeron que el ejército ruso había atacado, cuando, bueno, pues aquí vemos otra vez cómo ellos siguen usando este tipo de misiles, el Toshka-U, que es el ejército ucraniano el que los está utilizando de forma regular. Así que pues vemos cómo es la campaña de información para crear una mala reputación para el ejército ucraniano. Es fácil, hay que simplemente ver los reportes del otro lado del conflicto, ¿no? Porque si escuchamos solo lo que dicen los medios occidentales, vamos a ver que no se hace este tipo de reportajes, no son conocidos, así que la gente pues cree todo lo que dice el lado ucraniano, vamos a decir, y se desconoce que realmente el ejército ucraniano es el que está usando estos sistemas, y sin embargo su reputación es impecable, ¿no? Por una campaña de información. Este artículo viene de Al Jazeera y dice que un oficial que está trabajando en la ciudad de Kherson fue, vamos a decir, asignado por los rusos para trabajar ahí, fue matado en una explosión que hubo ahí, y eso fue un asesinato. El señor se llamaba Dmitry Shapluchenko y era el director del Departamento de Familias, Juventud y Deportes, y fue matado en una explosión de una bomba el viernes. Fue un asesinato, vamos a decir, enfocado solamente a él. Él fue la única persona que murió en la explosión. La explosión quemó 2 carros y, vamos a decir, rompió las ventanas de una casa de 4, o de un edificio de 4 pisos, ¿no? Por ahí. Y aquí dice que los medios ucranianos han reportado este tipo de actividades de forma, vamos a decir, reciente en contra de las autoridades rusas en la región. Y aquí reportan algunos de estos eventos, que hubo un oficial en la ciudad de Chornobaivka que sobrevivió a una explosión de un carro bomba, y otro militar dijo que 2 soldados rusos habían sido muertos y otro herido cuando un pistolero abrió fuego en un café en la ciudad de Kherson.
El, el director de una prisión local que había estado parte de la administración también fue herido en una explosión de una bomba. El presidente municipal de Enerhodar en la región de Zaporizhia también fue herido en una explosión que Moscú, vamos a decir, le culpó de ello a nacionalistas ucranianos. Y bueno, eso es lo que ellos están reportando. Y bueno, el contexto es que está tratando este reportero de decir que hay como resistencia por parte de la población local a la ocupación rusa. Y bueno, me parece un poco deshonesto la forma en que hace este reportaje este periodista en particular, porque usa lenguaje que pues está siendo deshonesto. Miren, por ejemplo, aquí en esta parte dice que en esta región ha visto protestas regulares en contra de las autoridades rusas o de origen ruso y que han sido, vamos a decir, cancelados o suprimidos por tropas de Moscú, ¿no? Y trata de dar la idea de que hay todo este tipo de acciones contra las autoridades que están ahora tratando de gobernar la región y de alguna manera decir que pues la gente no está en contra, ¿no? Que la gente está en contra, perdón. Y bueno, lo que yo quise ver es si es cierto que hay protestas civiles de forma regular en esta región y así que estuve buscando protestas que ha habido en Gerson y solo pude encontrar tres, realmente no pude encontrar más. Se ve una aquí, en esta parte del inicio del artículo, que es la más famosa, creo que incluso fue la primera, podría decirse. Esta fue el 5 de marzo. Es una protesta que hubo ahí donde pues yo creo que incluso tal vez fue la protesta más grande, creo que hubo en Gerson. Fue el 5 de marzo. Aquí hay un video en este mismo artículo, pueden ver este video donde se ven ahí ciertos eventos que tomaron lugar en el día de 5 de marzo. Y luego hay otra que hubo el 3 de abril. Aquí están algunas de las fotografías del 3 de abril, de la protesta. Y luego el 27 de abril. Y honestamente no pude encontrar más. Y por ejemplo, miren, vean el cambio de idioma que se utiliza aquí. El lenguaje que se utiliza dice aquí: ha habido ocasionales manifestaciones contra la ocupación en Kherson. Ocasionales es una gran diferencia a decir que hay regularmente manifestaciones, ¿no? Si ha habido tres manifestaciones, que son las que yo pude encontrar, tal vez haya más, si ustedes pueden encontrar más, me lo pueden comentar ahí en la región de comentarios del video. Yo solo pude encontrar tres, entonces pues nuevamente vemos como a veces ciertos periodistas no son muy honestos en sus reportajes. Y bueno, viene otra historia que habla de un grupo del ejército ruso que se dedica a retirar minas y otros objetos explosivos. Estuvieron examinando alrededor de 19 hectáreas en el área de Lugansk y Donetsk. Y bueno, en general está diciendo que han inspeccionado 3.560 hectáreas en los territorios y solo en las últimas 24 horas han limpiado alrededor de 19 hectáreas en 24 horas, ¿no? Hablan de que limpiaron 35 edificios, incluyendo 13, vamos a decir, instituciones sociales, puentes, 9 kilómetros de caminos, y en total han retirado 34.592 objetivos explosivos, y incluyendo en las últimas 24 horas 2.127 de ellos. Como recuerdan, en un video que hice el día de ayer, pues estaba mencionando
como en Ucrania están planeando hacer lo mismo y se mencionaba que pues es una tarea monumental porque pues es un área muy grande. Ucrania es un país muy grande y pues están diciendo de la necesidad de hacer este tipo de limpieza cuando el conflicto termine, ¿no? Esta es una continuación de un reporte que ya había hecho de parte del Ministerio de la Educación de Ucrania, que tratan de retirar todas las obras de escritores rusos, y aquí menciona la librería de Odessa, donde han retirado la colección de literatura rusa contemporánea y han decidido cancelar clases de idioma ruso y clases de literatura en las escuelas de la región. Entonces, pues esto honestamente a mí me parece absurdo, y obviamente pues es una reacción del gobierno ucraniano, pero no reconoce la realidad de la población de Ucrania, ¿no? Que es en su mayoría ruso hablantes. Solo hay regiones minoritarias, ¿verdad? En las que el ruso no es la mayoría de la población la que lo habla. Ya hice un video anteriormente sobre este hecho, ¿no? Entonces, aquí viene finalmente la última historia. Es una manifestación que hubo para apoyar a Rusia, para mencionar la República del Donbass, y tuvo lugar esto en Marsella. Bueno, esto fue para apoyar a Rusia y las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y tuvo lugar en Marsella. Alrededor de 100 personas estuvieron ahí. Esto fue en la Plaza Monticelli en Marsella. Tuvieron dos videoconferencias con un periodista que se llama Christian Nialt, y habló sobre, no sé, ciertos desarrollos o eventos que tienen lugar relacionados con el conflicto en la República de Donetsk, y con el voluntario francés Erwan Castel. Hablaron de todo tipo de cosas como la vida y trabajo en Donetsk, y qué tan positivo ha sido la reacción de las gentes del Donbass a las noticias de la llegada del ejército ruso. Bueno, en general mi opinión es que Rusia necesita hacer más de este tipo de acciones, porque en general pues la guerra de la información la está ganando el occidente. Esto puede estar explicado pues por la mentalidad de los rusos, por su personalidad. El ruso generalmente es una persona callada, no le gusta hablar, estar, no sé, alegando o tratar de demostrar algo que no es, así que el ruso pues prefiere demostrar con los hechos, y pues sin embargo esto va en contra, ¿verdad?, de la opinión pública, porque pues la opinión pública se forma en lugares remotos, y además si Ucrania ha estado muy activo tratando de formar una opinión negativa de los rusos, del ejército ruso, y así que pues yo considero que sería justo que Rusia tuviera una actividad más positiva en esta área, que tuvieran más acciones para pues dar a conocer el otro punto de vista, que yo creo que también es un punto de vista válido, dar a conocer a la gente lo que está pasando desde su punto de vista, y pues que ellos se formen una opinión más objetiva, ¿no? Bueno, pues esa es mi opinión. Díganme qué es lo que ustedes piensan. Como siempre les pido que le den me gusta al video, lo compartan en los medios sociales y se suscriban al canal. Esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente. Gracias por ver este video.